Feliz sábado, queridos amigos del distrito de San Rafael y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Estamos aquí prestas para dar comienzo a un nuevo programa de Escuela Sabática. ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, me sumo al saludo. Feliz de compartir este momento tan especial del estudio de la Biblia juntos. Qué mejor que empezar recordando las palabras del salmista, registradas en el Salmo 103 del 1 al 4. Y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias. Tal como acaba de leer Juliana, el próximo himno que entonaremos nos invita a alabar y bendecir el nombre de Dios. Por eso vamos a entonar juntos el himno número 11 que lleva por título Alma bendice. Los invito a orar. Querido Jesús que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque nos acompañaste durante toda la semana y gracias porque llegó tu día, y ahora te queremos pedir, por favor, que nos ayudes a comprender el estudio de la Biblia y darnos claridad para entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los relatos misioneros de este trimestre son de la división sudasiática. Los proyectos que apoyaremos con nuestras ofrendas son 11 y todos están localizados en distintos estados de la India. Todos tienen que ver con nuevas iglesias y nuevas escuelas para nuestros hermanos de esas tierras lejanas. Hoy escucharemos cómo Anuya y su mamá conocieron a Jesús y cómo ese encuentro cambió sus vidas, las de sus familias y todos los desafíos que tuvieron que enfrentar a partir de ese momento. Historia para el 24 de octubre del año 2020. Una curación celestial. Después de haber escuchado un seminario sobre salud en su escuela, una maestra se acercó a la pareja de adventistas que acababa de impartir esta charla. Mi suegra sufre un grave problema de espalda, les dijo. ¿Me pueden recomendar algún tratamiento para ella? La maestra llamada Aisha invitó a la pareja a la casa de su suegra.
Sandeep y Ramya terminaban recién sus estudios de medicina y acababan de impartir en aquella escuela su primer seminario de salud. Esperaban dar seminarios de salud y promover remedios naturales basados en la Biblia y en los escritos de Elena de White por toda la India. Los esposos encontraron a la anciana en la cama. Había gastado mucho dinero en tratamientos, pero ninguno había dado resultados positivos. Además de esto, vivía sola, pero no podía levantarse y mucho menos caminar. Su nuera había vivido con ella durante cierto tiempo, pero cansada de cuidarla, terminó mudándose y abandonándola. Sandeep hojeó la pila de documentos médicos de la suegra de Aisha, mientras Ramya examinaba las medicinas. Se miraron el uno al otro sin saber qué hacer. Acababan de terminar sus estudios y nunca habían probado remedios naturales en un caso tan grave, así que decidieron orar. «Probemos algo», le dijo Sandeep a la suegra de Aisha. «¿Aceptaría dejar de tomar todos estos medicamentos durante 5 días?» Shubhangi aceptó la propuesta y comenzaron los tratamientos. Ramya le dio hidroterapia y masajes todas las mañanas y todas las tardes, y en lugar de las comidas le preparó unos jugos de verduras, frutas y hortalizas crudas. Al tercer día, Shubhangi se levantó y caminó por primera vez en meses. Al ver lo que había podido hacer, se echó a llorar. «Mi hijo y mi nuera me abandonaron a mi suerte», dijo. «Ya no me quieren porque estoy muy enferma». «Ore a Dios y Él los traerá de vuelta», le aseguró Sandeep. Shubhangi no era cristiana, su casa estaba ubicada de hecho en un vecindario en el que no se admitían cristianos. Y si los vecinos se daban cuenta que había alguien con una Biblia en ese vecindario, crearía graves problemas. Sandeep oró y le dio a Shubhangi una Biblia en su idioma natal. «Lee una página de la Biblia todos los días y ora a Jesús», le dijo. «Tu fe traerá a tu hijo, a tu nuera y a tu nieto de vuelta a tu casa». Después de 5 días de tratamiento, la suegra de Aisha ya no tuvo más dolor. De hecho, se sentía completamente bien. 10 días después llamó a Sandeep. «Amigo», le dijo, «me dijiste que leyera la Biblia todos los días y que orara, y que así mi hijo volvería. Pero ya han pasado 10 días y no ha sucedido nada». Sandeep se enteró que la anciana había estado leyendo 3 páginas al día. Una página en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche, como si estuviera siguiendo una receta médica. Esperaba así poder acelerar la respuesta de Dios a sus oraciones. «Siga orando y Dios hará un milagro», le dijo Sandeep. 3 días después, Aisha le envió un mensaje de texto a Sandeep en el que le decía: «Estoy viviendo nuevamente en casa de mi suegra. La familia estaba nuevamente junta. Hoy la suegra de Aisha lee la Biblia de forma habitual y les envía a Sandeep y a Ramya versículos que le gustan. Además, practica constantemente la oración. Sandeep y Ramya están sumamente contentos. Fue un buen comienzo para nosotros», dice Ramya. «Ella fue nuestra primera paciente», añade Sandeep. Como médicos principiantes, definitivamente no sabían cómo tratar con la situación, pero Dios los guió en todo momento. En palabras de ellos mismos, realmente es un milagro. Citando la página 377 del libro El Evangelismo de Elena de White, agregan: «Cuando los médicos misioneros trabajan en el cuerpo, Dios trabaja en el corazón». Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a donde viven Sandeep y Ramya con Ayush, su hijo de 7 años. Gracias una vez más por sus generosas ofrendas. A continuación disfrutaremos de una ofrenda musical en las voces del conjunto Selah. ¿Estás allí? En este mundo de maldad, en donde mora oscuridad y odio reina en derredor, mas yo confío en ti, Señor. Puedo en sombras yo flaquear y estás allí, estás allí, estás allí. Puedo estar en tempestad y estás allí, estás allí. Puedo estar en noche oscura
Oh Dios, nunca me perderé de ti. Nunca, Señor, de mí. Acepta hoy mi corazón y muéstrame qué debo hacer. Si me desvío al caminar, si luchas me hacen perecer. Puedo en sombras yo flaquear y estás allí, estás allí, estás allí. Puedo estar en tempestad y estás allí, estás allí. Puedo estar en noche oscura y tú estás allí. Oh Dios, nunca, nunca, Dios, nunca, nunca me Llegó el momento central de nuestro programa, que es el repaso de la lección, y hoy tenemos que remitirnos a la palabra central del estudio, que fue cosmovisión. Y para eso los invito a que repasemos una definición que encontramos de esta palabra. Esa definición nos dice que una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que forman la imagen o visión que cada uno de nosotros tiene del mundo y la manera en que esas creencias modificarán la forma en que nosotros vamos a interpretar nuestra propia naturaleza, nuestra existencia y todo lo que nos rodea. Así es como muchos años atrás, los que en ese momento eran considerados los hombres más cultos, proponían o creían que la Tierra se mantenía inmóvil y tuvieron que pasar muchos años para que ellos aceptaran y entendieran que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol. Hoy ocurre más o menos lo mismo cuando escuchamos a algunos científicos que pretenden explicar el origen de la vida a través de la evolución o del Big Bang. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra postura como cristianos? A diferencia del mundo, vemos la vida a través de los ojos de Jehová. Y esa debe ser nuestra cosmovisión y la regla fundamental a enseñar en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestras escuelas. Pasemos entonces al repaso de este tema tan importante. Así es, para esta sección contaremos con la colaboración de 4 hermanos: Jorge Morales, Álvaro Ramos, María Elena López y Susana Fernández. La primera pregunta es para Susana Fernández y dice: ¿cómo responde la palabra de Dios a la pregunta que formuló el escritor alemán Leibniz? Feliz sábado, hermanos. Hoy estamos con la pregunta del día lunes, que dice: ¿cómo responde la palabra de Dios a la pregunta de este escritor y filósofo alemán Leibniz? La pregunta de él decía: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y si vamos a la Biblia hay muchas respuestas, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1:14 dice que Dios estuvo desde el principio de todas las cosas y por Él fueron hechas. En Él estaba la vida, Él era la luz de los hombres que resplandece en las tinieblas. En Éxodo 20, del 8 al 11, habla del cuarto mandamiento, que en 6 días Dios hizo todo lo que hay en la tierra y en los cielos,
y que reposó en el séptimo día de la creación. Entonces lo tenemos que recordar en ese día y alabar como Dios, como nuestro Creador. En Apocalipsis 14, del 6 al 7, ahí nos dice el mensaje de los tres ángeles. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y darle honra y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en Job 12:10 nos confirma que estamos en las manos de Dios, que Él es quien da la vida. Entonces, como cristianos, nosotros somos creacionistas y creemos que Dios creó todas las cosas, que gracias a Él subsistimos, respiramos y somos lo que somos, porque Él es la vida. Por lo tanto, la cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Lamentablemente, el enemigo ha destruido o querido destruir esta doctrina, realizando esta nueva doctrina que es la evolución, ¿no es cierto? Un nuevo pensamiento ajeno al creacionismo. Así que bueno, acá la palabra de Dios responde a estas preguntas de Leibniz, enfatizando a Dios como el creador de todas las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestras mentes y transmitir a aquellos que están confundidos, ¿no? De volver a la palabra de Dios para tenerlo a Él como nuestro creador, que está desde el principio. Bueno, que Dios los bendiga y tengan un hermoso sábado. Esta pregunta es para Álvaro. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica y qué textos nos ayudan a comprender la realidad que hoy nos toca vivir? Feliz sábado, hermanos. Bueno, para responder al tema de la cosmovisión bíblica, ¿qué es la cosmovisión bíblica? Es cómo vemos nosotros a través de la Biblia la realidad que nos está sucediendo, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy. Cosa que las personas que no interpretan la Biblia, que no leen la Biblia, no tienen esa posibilidad de tener explicaciones e incluso tener esperanza en cosas venideras. Y lo vamos a ver en algunos textos. Hablando de la cosmovisión, es como ver, la lección plantea en Patriarcas y Profetas, la autora Elena de White dice que era el propósito de Dios que los niños, generaciones tras generaciones, pudieran ver el arco iris y sentir y ver, dice, preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo. Sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Recuerdo yo, cuando era chiquito, ver el arco iris y hacer memoria de el diluvio y de que Dios puso el arco iris ahí. No simplemente la explicación científica de por qué un rayo pasa a través del agua y produce esos rayos de luz. Cuán importante es tener contacto con la palabra de Dios desde pequeños, para ir afianzando todo nuestro conocimiento y la realidad en que nos toca vivir en la palabra de Dios. La lección nos presenta ciertos textos que tocan algunos temas conflictivos, presentes, futuros, pero que a nosotros como cristianos nos dan la certeza de que Dios está al control, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en Efesios 6:12. En Efesios 6:12
en este tiempo en el que los conflictos y los dramas que nos tocan vivir, nos tocan a todos, cristianos y no cristianos, el texto nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy en día, tanta gente se plantea y se enoja con el presidente, con el gobernador, con el intendente, porque esto y lo otro, con la empresa de energía que le provee la luz, con la empresa que provee el gas, el agua potable, porque no le cumplen con tal y tal cosa. Sabemos que nuestra lucha no es contra eso, que eso es superfluo. Todas esas cosas son consecuencias del pecado, nosotros como cristianos. Y este texto nos habla de eso. Nuestras luchas son contra potestades que están en las regiones celestes, que no las podemos ver. Pero nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que Dios está al control. Otro texto que nos lleva a ver más lo que estamos viviendo en este tiempo, se encuentra en Marcos 13:7. Dice, 13:7 nos dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Nosotros como cristianos esperamos la segunda venida de Cristo, esperamos el fin de este mundo, de esta tierra, de esta realidad en la que nos vemos inmersos y que vivimos. Y acá tenemos, en un texto antiquísimo, un texto que nos cuenta lo que hoy está pasando. ¿Cuántos no hemos escuchado? Podemos levantar la mano, yo creo que nadie puede decir que no escuchó acerca de guerras, rumores de guerras, conflictos bélicos, sobre todo en Medio Oriente, en algunos sectores. Y más allá, si nos informamos un poco, hay conflictos que no son bélicos, pero son conflictos económicos entre potencias. China y Estados Unidos, por ejemplo, están permanentemente en conflicto ahí tratando de ver a ver quién es más poderoso. Y esto es necesario que pase. Y cuando la gente ve que hay guerras, que hay resultados de muchos muertos, se preguntan, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Y acá la Biblia nos dice que es necesario que eso pase, pero que todavía no es el fin. Porque tienen que pasar estas cosas para que se manifieste el pecado. Avancemos. Romanos, y acá venimos a algo maravilloso. Vamos a ver dos textos que hablan del amor. Pero el amor manifestado, vamos a leer. Quiero que leamos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acá nos habla del amor de Dios. Dios nos demostró en el Calvario, entregando a su Hijo, y Cristo entregándose en lugar nuestro, cuánto nos aman. Cuánto nos aman. Y eso nos debería traer una tranquilidad, una paz, que hay que alimentarla, no es automática. Es todos los días recurrir a las rodillas y a la palabra de Dios. Pero no termina acá. En Romanos, dando vuelta 2 hojas, Romanos 8:28, encontramos que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que lo conocen. Si no vamos a la palabra, si no nos imbuimos en la palabra de Dios, muy difícilmente conozcamos a Dios de la manera que Él quiere que lo conozcamos. Un Dios que dice que todas las cosas que nos pasen, buenas o malas, y la mayoría en este último tiempo probablemente sean malas, nos ayuden a bien, ¿sí? ¿Y eso a quién les va a ayudar a bien? A los que aman a Dios, a los que amamos a Dios. Y lo amamos si lo conocemos, si tenemos una relación con Él. Si no, no vamos a llegar a amarlo, no vamos a llegar a conocerlo de la manera en que podamos
expresar amor por Dios. ¿Sí? Otro versículo, Eclesiastés 9:5. En Eclesiastés nos dice, el capítulo 9, el versículo 5, porque los que viven, saben que han de morir. ¿Cuánta gente tiene miedo a la muerte? Un montón. ¿Los cristianos deberíamos tenerle miedo a la muerte? Los que viven saben que han de morir, dice el texto, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Nos habla de la muerte. Para nosotros como cristianos, después de la resurrección de Jesús y de la promesa de que en su segunda venida los que hayan muerto amándolo van a resucitar y van a vivir con él, ¿qué miedo deberíamos tenerle a la muerte? Y aparte nos explica el texto también qué pasa con los que mueren. Y ya para terminar, en Apocalipsis, el capítulo 20, Apocalipsis 20, en el contexto de los 1000 años, ¿sí? Dice el versículo 5 los versículos 5 y 6, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nos habla de lo que va a pasar con los que mueren en Cristo, los que mueren amando a Dios. Como veíamos antes, tanta gente tiene miedo, pánico a morir. Como cristianos tenemos la esperanza de que si morimos en Cristo, morimos esperándolo, morimos mirando al cielo. Yo pienso en mi abuelo. Él pasó 1 siglo y 1 año esperando a Cristo. Y Cristo no vino, pero él murió esperándolo. Y lo primero que va a ver cuando resucite va a ser a Cristo buscando, levantándolo y restaurándolo a la perfección. Así que hermanos, pongamos los ojos en la Biblia, pongamos los ojos en Jesús, doblemos nuestras rodillas en este tiempo y tenemos la ventaja de disponer de este maravilloso material que está en este libro, que es la palabra de Dios. Les deseo un muy feliz sábado y que Dios los bendiga. La tercera pregunta es para María Elena. ¿Por qué adorar a Jesús debería ser una respuesta natural de cada uno de nosotros? Hermanos, feliz sábado. Es una alegría enorme estar nuevamente con ustedes en el repaso de la lección de la escuela sabática en este hermoso sábado. Bien, la pregunta que tenemos que responder corresponde al día miércoles y dice así: ¿por qué adorar a Jesús debería ser una respuesta natural de cada uno de nosotros? Bien, vamos a comenzar leyendo en Apocalipsis 14, 6 y 7, pasaje muy conocido, ¿verdad? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, hermanos, este es el último mensaje de Dios a los habitantes de la tierra, el Evangelio eterno, en 3 aspectos. Primero, un llamado a la adoración verdadera. El segundo aspecto, la salvación del ser humano mediante la gracia de la cruz. Y tercero, un mensaje terrible de condena por el juicio divino. Pero vamos a leer también en Juan 1, 1 al 3. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquel que hizo todas las cosas también es el que murió en la cruz para darnos salvación, para redimirnos del pecado. ¿Por qué? Habiéndonos creado nuestro Dios con tanto amor, habitando un mundo perfecto, lleno de amor, de paz, de armonía, no había muerte. Dios no quiso que hubiera pecado, Dios no quiso que hubiera muerte, pero este misterio aconteció. Algún día en la eternidad lo comprenderemos, pero en la palabra de Dios está escrito lo que necesitamos saber. Y dice que nuestros primeros padres desobedecieron. Eva se apartó de su esposo y se apartó de donde debía estar y que estaba Dios. Y entonces se escuchó una voz que no debía. Y pecaron y tuvieron sus terribles consecuencias. Pero saben, hermanos, el cielo entero decidió salvarnos a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Qué tremendo amor de toda la deidad por cada uno de nosotros, que aunque somos criaturas insignificantes en el medio del vasto universo, somos preciosos para Él. Él nos ama con amor eterno, Él más fuerte que la muerte. Él quiere que vayamos a vivir con Él al cielo y está preparando un lugar y va a venir a buscarnos, porque su amor es muy grande y su misericordia es infinita y eterna. Alabamos a Dios por su inmensa bondad, lo adoramos y obedecemos porque Él es bueno y digno y para siempre es su misericordia. El espíritu de profecía dice que debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Presentémonos con gozo reverente delante de nuestro Creador. La cuarta y última pregunta es para Jorge. ¿Cuál debería ser la conducta de todo hijo de Dios y qué importancia tienen los mandamientos? Feliz sábado, hermanos. Bueno, la pregunta del día jueves de la escuela sabática dice: ¿cómo debería ser la conducta moral de todo hijo de Dios y qué importancia tienen los 10 mandamientos? Yo elegí un Marcos 12, 29, 30 y 31, los versículos 29, 30, 31, que dice: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Este mandamiento tan importante de que nos tenemos que amar más, amar a tu prójimo como a ti mismo. Una vez me acuerdo que escuché a un pastor cuando en mis comienzos, más precisamente fue el pastor Plesia, ¿no?, que dice que él iba conduciendo y un vehículo lo encerró. Y claro, fue su pensamiento, que, ¿cómo me va a encerrar así? ¿Qué se cree esta persona? Y en el momento dice que él reaccionó y dijo: perdón, Señor, por haber pensado de esta forma. Yo estaba en mis comienzos
Y dije, qué loco que esta persona, si a mí me llegara encerrada de la forma que él lo contó, seguro que bajaba el vidrio del auto y le hubiera dicho un montón de cosas a esa persona, ¿no? Y cuando estaba leyendo la escuela sabática, había una frase que dice que código moral a la vista de Dios. Y te hace pensar, ¿no es cierto?, de que cómo tiene que ser tu comportamiento en la calle, esta conducta moral que tenemos que tener muchas veces, no, es decir, no vivimos solos, tenemos que estar con nuestra conducta en todo momento como el Señor lo ha mandado a hacer. Y a mí una vez me pasó, ya estando un tiempo en la iglesia, un pibe me encierra en la moto, yo iba con mi esposa y mi hija, y me enojé muchísimo porque casi él me encierra, me pasa por donde no correspondía, me encierra, casi lo atropello, entonces se me subió la sangre a la cabeza y me paré en un lugar que no tenía que haberme parado, estacionado, me bajé, le digo, y este pibe reaccionó, me dice, vas con su familia, señor. Pero yo tenía que decirle lo que yo pensaba, ¿no? Entonces se me acerca una persona, me dice, todo bien, me dice, porque este pibe venía mal, dice, venía conduciendo mal. Yo le digo, sí, lo que pasa es que, bueno, me hizo algunos gestos que no me gustó. Cuando miro hacia alrededor, hay un hermano de iglesia y más atrás había más gente. Bueno, pasó todo esto, voy a subirme al auto, el auto estaba cerrado, mi señora se había bajado, me había cerrado el auto y se había ido. Y bueno, me fui hasta donde estaba mi señora, agarré la llave, fui, lo estacioné bien y me puse a pensar, digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me vio un hermano, me vieron personas que posiblemente en el futuro pueden estar en la iglesia y mi reacción había sido muy mala, siendo que era el jefe de diácono de la iglesia. Digo, ¿qué pasa si esta gente, mi hermano, qué pasa si esta gente va en algún momento y se acuerda de mí? Bueno, todo tiene sus consecuencias de todo esto. Mi señora muy enojada, no me hablaba por lo que había hecho. Pero yo vi otra cosa, lo que fueran a decir los demás. Pero nunca pensé que esto a la vista de Dios estaba mal. ¿Y cuál era mi cambio? ¿Cuál era mi imagen ante Dios? Y esto de acá es donde esta conducta moral ante Dios es la importancia. Yo dije un día, este pastor está loco por lo que pensó. Capaz que algunos no pueden estar de acuerdo conmigo, ser un loco, pensar que está primero Dios antes que nada y qué es lo que puede pensar de mí Dios, de cómo tengo que reaccionar o cómo tengo que actuar. Y esto es muy importante, el mandamiento más que dice la Biblia, el mandamiento más importante, ¿no? Que ama al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, si no amo a Dios, ¿cómo puedo amar al otro? Y
y esas reacciones que podemos tener en la calle, como dice la hermana de Elena de Guay, la perpetuidad de la ley. Yo puedo cumplir todo como corresponde, pero si hay una parte de la ley que no la cumplo, no sirve para nada. Por eso hay que llevar el ejemplo de Cristo, estar en comunión con el Señor permanentemente para no equivocarnos. La ley de Dios debe ser exaltada por nosotros, que nos digan, qué lindo que has cambiado, qué lindo cómo has cambiado. Un día fui invitado a un almuerzo por amigos, hubieron charlas lindas, hubieron charlas de época, de nuestro trabajo, pero yo tenía que demostrar cuál era mi cambio. Y cuando yo hablé o hice algo que a cada uno le reaccionó, dijo uno de los amigos, dice, qué lindo que son estas juntadas cuando tenemos a Dios presente. Mostrarle nuestro cambio es importante. Mostrarle que Dios está en nuestra vida, que cuando nos equivocamos, ¿a quién acudimos? A Él primeramente. Por eso es tan importante nuestra conducta moral y es tan importante los 10 mandamientos. Ese código moral a la vista de Dios tiene que estar presente en cualquier momento, en nuestra familia, con nuestros amigos y en nuestra calle. Podemos estar radiando un montón de cosas, por un montón de cosas podemos estar radiando, pero nuestra conducta tiene que ser que antes de reaccionar tenemos que pedir la guía del Señor, como hizo Cristo. Antes de reaccionar, Él pedía su guía para hacer las cosas bien. Hermanos, tengamos en cuenta esto. Nunca nos apartemos del Señor. Siempre tenemos que estar en comunión con Él. Todo lo que hagamos, pidamos que Él nos guíe. Feliz sábado. Bendiciones. Gracias a cada una de las personas que colaboraron hoy para refrescar cada una de estas verdades y oramos para que la imagen de Dios pueda ser restaurada en cada vida y para que la cosmovisión bíblica sea nuestro filtro para ver la realidad, aun cuando la sociedad la niegue, la ignore e intente ridiculizarla. Que Dios nos bendiga para eso. Acérquense, chicos, ha llegado el momento de ustedes. Presten mucha atención porque Andrea tiene algo que contarnos. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Es un gusto de vuelta podernos encontrar para adorar a nuestro Dios. Hoy tenemos una hermosa historia bíblica para poder compartir con nuestros amiguitos también. La historia se titula Secretos de Felicidad. Cuando Jesús enseñaba, los oyentes eran muy diferentes. Habían sacerdotes, levitas, doctores de la ley, ricos, pobres, empleados, amas de casa, niños. Todos podían entender lo que él decía, pues tenía una forma especial de enseñar. Para que sus enseñanzas fueran simples, Jesús hablaba de lo que era cotidiano para las personas y ellas lo escuchaban con alegría. Entonces Jesús les dijo: ustedes deben ser la sal de la tierra. ¿Cómo?
Vivan para hacer que las vidas de los demás sean felices, sean buenos ejemplos de bondad, obediencia, amor, alegría, gratitud, felicidad. Ser como la sal es llevar sabor a la vida de los demás y a la nuestra también. Jesús también le dijo a los que los escuchaban que debían ser como la luz. Con esto quería decir que deberían actuar de la manera correcta, de modo que quien necesitara podría mirarlas y así también aprender a ser luz. ¡Qué privilegio es ser luz para los demás! Y añadió, dejen que su luz brille bastante ante las personas, para que ellas vean las cosas buenas que ustedes hacen y den gloria a Dios el Padre. Cuando hacemos lo que es correcto, somos como la luz. Las personas entendían que debían hacer el bien y no creerse importantes, orgullosas, porque Dios es quien hace que su luz brille en nosotros, si se lo permitimos. ¿Quieren ser como la sal y como la luz? Entonces pídanle a Jesús que los ayude y serán bienaventurados, y eso ayudará a que otras personas lo conozcan. Terminaremos este programa alabando el nombre de Dios con el himno número 372, ¿Cómo agradecer? ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Los invito a orar. Amado Padre que estás en los cielos, agradecidos a ti estamos porque cada vez que abrimos tu palabra encontramos paz y seguridad para nuestros corazones. Después de haber repasado este tema tan importante, te pedimos que con la ayuda del Espíritu Santo
podamos ver y analizar la realidad que nos toca vivir con el filtro de tu palabra, que podamos ver a través de tus ojos y que esa sola pueda ser nuestra guía para nuestra vida. Bendícenos y úsanos como instrumentos útiles para llevar este mensaje de esperanza y de salvación a muchas otras personas. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento de despedirnos. Que el Señor les regale a cada uno de ustedes un sábado maravilloso. Exactamente. Y no se olviden que el próximo sábado nos volveremos a encontrar en un programa similar a este que cada uno de ustedes puede seguir a través de las distintas redes sociales. En Facebook, en la cuenta Nuevo Tiempo San Rafael, en YouTube, Radio Nuevo Tiempo San Rafael y en las distintas frecuencias radiales, en la ciudad de San Rafael en el 106.7 y en la ciudad de Malargüe en el 102.3. Les extendemos a todos un abrazo cariñoso y que tengan una bendecida semana.